Yo estaba sentada en silencio en la mesa, junto a mi nieto de 7 años, en la segunda boda de mi hijo. De repente, el niño me agarró fuerte de la mano y susurró: «Abuela, quiero irme de aquí ahora mismo». Le pregunté con suavidad: «¿Qué pasa, cariño?». Él temblaba cuando me respondió: «Abuela, no miraste debajo de la mesa, ¿verdad?». Bajé la vista lentamente, y me quedé helada. Tomé la mano de mi nieto y nos levantamos en silencio. Gracias por estar aquí. Si estás viendo este vídeo, por favor dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde donde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Me encontraba en medio del salón de bodas, un gran salón de baile iluminado por la luz de las velas, sentada al lado de mi pequeño nieto, el niño que amo más que a mi propia vida. Hoy era la boda de mi hijo, Alex, con su segunda esposa, Ava. Mi pequeño Leo estaba absorto jugando con su cochecito rojo, deslizándolo de un lado a otro sobre el impecable mantel blanco. Sus ojos claros parecían perdidos en un mundo propio, donde el ruido de los adultos alrededor no existía. Lo miré, y mi corazón se ablandó. Le acomodé con cuidado el diminuto moño en el cuello, un gesto tan delicado como si acariciara el recuerdo de su madre, María, cuyo dulce rostro aún conservo como si hubiera sido ayer. La suave melodía de la banda de jazz llenaba el ambiente, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y el tintinear de las copas de vino. El salón brillaba con un lujo imponente, rosas blancas en cada mesa y la luz de las velas reflejada en los relucientes platos de plata. Levanté la vista buscando a Alex. Iba de mesa en mesa brindando con los invitados, con una sonrisa radiante que trataba de ocultar el vacío que yo sabía seguía llevando en el corazón desde que María se fue. A lo lejos, Ava, la nueva esposa de mi hijo, resplandecía en su vestido bordado de perlas, posando para las fotos con sus amigas. Su sonrisa era perfecta, sin una sola sombra, como si el mundo entero le perteneciera. La miré y sentí algo extraño en el pecho, una incomodidad que traté de ignorar, diciéndome que quizá estaba demasiado sensible. Los camareros se movían con gracia entre las mesas, sirviendo más vino, retirando platos vacíos y acomodando servilletas. Una pareja de ancianos que estaba en nuestra mesa se volvió hacia mí con una sonrisa amable. «Qué rápido está creciendo Leo. ¿Cuántos años tiene ya, Betty?». Sonreí y respondí en voz baja: «Recién cumplió 7. El tiempo vuela». Entonces corté un trozo pequeño de pastel para dárselo a Leo. El niño levantó la mirada con los ojos brillando de gratitud, pero enseguida volvió a agachar la cabeza y siguió empujando su cochecito, como si aquel juguete fuera el único lugar donde se sentía a salvo. De pronto, Leo se detuvo. Sus pequeñas manos dejaron de mover el coche y sus ojos redondos me miraron con una seriedad que no era propia de él. Me sobresalté un poco. Un mal presentimiento recorrió mi cuerpo. Me apretó la mano con fuerza, sus deditos estaban helados. Con voz urgente me susurró: «Abuela, quiero irme de aquí ahora mismo». Su voz temblaba, como si escondiera un miedo que no podía explicar. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me incliné hacia él, apoyando una mano en su hombro. «¿Qué pasa, mi amor? Dime qué ocurre». Leo se estremeció, apretando los labios. Y entonces susurró tan bajito que tuve que acercar el oído para escucharlo: «Abuela, no miraste debajo de la mesa, ¿verdad?». Sus palabras fueron como un cuchillo frío atravesándome el pecho. Una angustia terrible empezó a crecer dentro de mí, impidiéndome respirar con normalidad. Traté de mantener la calma y acaricié su cabello, pero esa mirada suya, esa expresión de pánico en un niño de apenas 7 años, me impidió ignorarlo. «Está bien, cariño. Deja que tu abuela mire», le dije con voz serena, intentando tranquilizarlo aunque mi propio corazón se agitaba con violencia. Con cuidado levanté el mantel blanco y miré hacia el oscuro espacio bajo la mesa, donde se veían las patas de las sillas y los zapatitos de Leo balanceándose, y entonces lo vi. Un pequeño papel, doblado en 4, justo al lado de la silla de Leo. Tan diminuto que casi se perdía en la penumbra. Pero su presencia me heló la sangre. Leo se acurrucó contra mí, aferrado a mi brazo como buscando refugio. Sentí su respiración agitada. Cada temblor de su cuerpecito me confirmaba que algo iba terriblemente mal. Me incliné por completo y, con la mano temblorosa, recogí aquel papel. A nuestro alrededor la gente seguía riendo y brindando, pero en ese instante mi mundo se redujo a 3 cosas: Leo, yo,
y ese maldito papel en mi mano. Lo desplegué. La tenue luz de las velas fue suficiente para leer las palabras garabateadas. Mesa 8. Añadir camarones al plato del niño. Solo unas pocas palabras, pero me golpearon directo al corazón. Sentí que la sangre se volvía hielo en mis venas y el aire se atascaba en mi pecho. Leo es severamente alérgico a los camarones. Toda mi familia lo sabe perfectamente. Un solo bocado sería suficiente para poner su vida en peligro. ¿Quién pudo haber escrito eso? ¿Quién podría ser tan cruel? Justo en la boda de mi hijo. Apreté con fuerza la mano de Leo, notando cómo sus deditos temblaban en los míos. Me levanté de golpe, sin importar las miradas sorprendidas de la gente alrededor. La pareja de ancianos dejó de hablar y me observó con preocupación. Abracé a Leo con todas mis fuerzas, temiendo que desapareciera si lo soltaba. Las risas y la música continuaban, pero para mí todo se volvió un silencio pesado y sofocante. Los recuerdos me arrastraron fuera de aquel salón brillante y me llevaron de nuevo a los años en que nuestra familia estaba completa. Hubo un tiempo en que pensé que la casa de mi hijo siempre estaría llena de risas. Pero la vida, como un viento helado e inesperado, apagó esa llama de felicidad, dejándome cicatrices que nunca cerrarían. Recuerdo a María, mi primera nuera, como recuerdo la luz del sol entrando por la ventana al amanecer. Su sonrisa era tierna y cálida. Siempre me hizo sentir como si estuviera en los brazos de una verdadera hija. María nunca levantaba la voz, nunca hizo nada que me preocupara. Era de esas personas que con solo mirarlas te transmiten paz. Aún guardo en la memoria aquellas tardes ventosas en los suburbios de Phoenix, cuando yo llegaba a la casita de Alex y María. La risa de Leo, que recién empezaba a caminar, resonaba en el patio mientras perseguía una pelota de goma de colores. María estaba en el porche con una canasta de verduras recién recogidas, sonriendo mientras miraba a su hijo. «Mamá, Betty, prueba el chili que hice. Dime qué te parece», me decía con orgullo, sirviéndome un cuenco humeante. Yo me sentaba a comer y charlar con ella de cosas simples, mientras Leo gateaba en el suelo abrazado a su cochecito viejo. Pero el recuerdo más hermoso, y también el más doloroso, fue la noche en que Leo enfermó gravemente. Tenía fiebre muy alta, su cuerpecito ardía y apenas podía abrir los ojos, sin fuerzas ni para llorar. María lo sostenía entre lágrimas silenciosas. «Mamá, Betty, tengo tanto miedo», me susurró, con la voz rota. Me senté junto a ella, turnándome para poner paños húmedos en la frente del niño, intentando tranquilizarla. «No te preocupes, hija. El niño es fuerte. Va a salir adelante», le decía, aunque por dentro la angustia me aplastaba. Me quedé con María hasta el amanecer, cuando los primeros rayos del sol asomaron y, al fin, la fiebre de Leo cedió. El niño se durmió en los brazos de su madre. María me miró con los ojos enrojecidos, pero con una débil sonrisa. «Gracias, mamá. Sin ti no sé qué habría hecho». Yo solo apreté su mano con fuerza, queriendo decirle que siempre estaría allí para ella y para Leo. Pensé que aquella pequeña familia sería feliz para siempre, como una melodía sin final. Pero una tarde fatídica, todo se derrumbó. El teléfono sonó mientras yo fregaba los platos en la cocina. La fría voz de un oficial de policía llegó al otro lado de la línea. «Señora Williams, lamentamos informarle que ha habido un accidente». No recuerdo cómo terminé de escuchar la frase. Solo sé que las manos me temblaban tanto que dejé caer un plato y se hizo añicos. María se había ido en un instante, cuando un camión fuera de control embistió su coche en la carretera a las afueras de la ciudad. Me quedé paralizada, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba ante mí. El funeral de María fue bajo una lluvia torrencial. Las gotas caían sin cesar, como si el cielo también llorara por ella. Leo, que tenía apenas 4 años, estaba en mis brazos, confundido, mirando a todos con sus ojitos inocentes sin entender nada. «Abuela, ¿dónde está mi mami?», me preguntó con su vocecita. Lo abracé fuerte, conteniendo mis lágrimas, y susurré. «Tu mami está en un lugar muy bonito, mi amor». Pero por dentro yo me sentía rota. Alex, mi hijo, se desplomó frente al ataúd. Sus hombros temblaban, incapaz de pronunciar palabra. Quería ser fuerte, lo sabía, pero sus ojos estaban vacíos, como si una parte de su alma se hubiera ido con María. Después de aquella tragedia, Alex cambió por completo.
Se enterró en el trabajo. Salía muy temprano de casa y no regresaba hasta que Leo ya estaba dormido. Yo entendía que huía, que intentaba llenar el vacío de su corazón con días interminables de trabajo. Pero Leo, mi pobre niño, fue quien más sufrió. Hablaba cada vez menos. Su mirada era triste, como si esperara un milagro que trajera a su madre de vuelta. Me convertí en su único apoyo. Lo llevaba a la escuela cada mañana y me sentaba junto a su cama cada noche para arrullarlo. Abuela, cuéntame una historia de mi mami, me pedía a menudo. Y yo se las contaba con la voz entrecortada, como María le cantaba para dormir, como le cortaba la fruta en trocitos para hacerle su postre favorito. Cada historia era un intento de mantener viva la imagen de María en su mente, y en mi corazón. Lucy, mi hija adoptiva, también se convirtió en parte esencial de aquellos días. Con su corazón cálido y sus manos habilidosas, venía a casa con frecuencia trayendo libros para colorear o galletas que ella misma horneaba. Amaba a Leo como si fuera su propio hermanito. Lo cargaba en brazos, le enseñaba a leer, o pasaba horas con él dibujando en la mesa. Mira, Leo, tu casa quedó más bonita que la mía, decía entre risas, con una voz clara como campanas. Pero a veces sorprendía a Lucy mirando a Alex cuando entraba en silencio tras una larga jornada. Era una mirada profunda, que guardaba algo más que simple afecto de hermana. Yo lo notaba, pero prefería callar. Tal vez temía que, si lo mencionaba, rompería la frágil estabilidad que aún sostenía a nuestra familia. La casa de Alex poco a poco se fue quedando sin risas. Pero gracias a Lucy y a Leo, la llama familiar seguía encendida, aunque fuera débilmente. Y yo hice todo lo posible por evitar que esa llama se apagara. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que tanto Alex como yo cargábamos heridas que jamás habían sanado. Cada vez que veía dormir a Leo, reconocía en su pequeño rostro los rasgos de María, y el dolor volvía a desgarrarme. El recuerdo de aquella tarde sigue tan nítido en mi memoria como si el tiempo no hubiera pasado. Estaba sentada en mi sala, escuchando el canto de los gorriones en el patio, con el corazón lleno de sentimientos encontrados. Era la primera vez que mi hijo Alex traería a Ava a casa para presentármela. Intenté abrir mi corazón. Intenté mirar a esa joven con los ojos de una madre que solo desea que su hijo vuelva a encontrar la felicidad después de tanto sufrimiento. Pero, en lo profundo, no podía deshacerme de una incomodidad helada, como un viento frío que me hacía estremecer. Aquella tarde Alex llegó más tarde de lo habitual. Yo estaba en la cocina preparando los tacos que tanto le gustan a Leo cuando escuché la puerta abrirse. Alex entró con un brillo extraño en el rostro. Sus ojos se iluminaban como en su juventud, cuando hablaba de María con una pasión imposible de ocultar. «Mamá», dijo con voz entrecortada, apoyado en el marco de la puerta, «quiero que conozcas a alguien». Me detuve, lo miré con cierto nerviosismo. «¿Alguien especial?», pregunté, intentando sonar tranquila. Alex sonrió. Era una sonrisa que no le había visto en mucho tiempo. «Sí, te va a caer muy bien», dijo con seguridad. Asentí, ocultando mi inquietud al secarme las manos en el delantal. Después de María, nunca estuve segura de que alguien pudiera llenar ese vacío, no solo para Alex, también para Leo, y para mí. Esa noche, Ava apareció. Entró en mi casa con un elegante vestido azul claro, el cabello perfectamente peinado en ondas que enmarcaban su rostro y los labios pintados de un rojo suave que se curvaba en sonrisa. Una sonrisa que, debo admitir, era encantadora, casi como ensayada para agradar a cualquiera. «Es un placer conocerla, señora Williams», dijo en tono dulce, inclinando la cabeza con respeto. Le devolví la sonrisa, la invité a pasar y le serví una taza de café aromático. «Su casa es tan acogedora», comentó Ava mientras recorría con la mirada las fotos familiares en la pared, deteniéndose demasiado en una, María abrazando a un Leo diminuto. Asentí agradecida, aunque me incomodó lo mucho que se quedó observando esa imagen. La cena transcurrió en un ambiente que intenté volver lo más cordial posible. Coloqué en la mesa los platillos que había preparado durante toda la tarde. Tacos con tortillas de maíz, enchiladas bañadas en salsa roja y una fresca ensalada de mango, el plato favorito de Leo. Alex se sentó junto a Ava, sin apartar los ojos de ella. La felicidad se le escapaba en cada gesto. «Mamá, Ava trabaja en el área de marketing de mi empresa. Es muy buena en lo que hace», dijo, con orgullo en la voz. Ava sonrió,
sirviéndome una enchilada con un movimiento delicado pero calculado. Señora Williams, esto está delicioso. Tiene que enseñarme a hacerlo, me dijo con mirada amistosa. Yo respondí con cortesía, aunque una parte de mí seguía inquieta. Había algo en su forma de hablar, en su risa, que me hacía sentir como si estuviera viendo una obra cuidadosamente ensayada. Leo, sentado en la cabecera de la mesa, estaba extrañamente callado. Él, que siempre hablaba sin parar de la escuela, esa noche apenas picoteaba su comida sin levantar la cabeza. Noté cómo evitaba la mirada de Ava, como si intentara esconderse en un rincón seguro. Entonces, Ava se inclinó, sacó una chocolatina de su bolso y la puso frente a Leo con una sonrisa radiante. «Esto es para ti. Es muy rico, Leo», dijo con voz melosa, como queriendo conquistarlo. Pero Leo permaneció inmóvil, aferrado a sus cubiertos, y giró el rostro sin tocar el chocolate. Vi un destello de miedo en sus ojos, y mi corazón se encogió. Alex frunció el ceño, dispuesto a reprenderlo. «Leo, ¿qué te pasa? Ava te está regalando un dulce». Intervine de inmediato. «No es nada, seguramente está cansado. Déjalo, hijo». Alex suspiró, calló y se giró para servir más vino a Ava, intentando suavizar el ambiente. Lucy, mi hija adoptiva, también estaba en la mesa. Se sentaba frente a mí, en silencio. Noté cómo su expresión se oscureció cuando Ava tomó la mano de Alex bajo la mesa. Lucy siempre ha sido muy sensible, y sé que quiere a Alex como a un hermano, aunque a veces me pregunto si ese sentimiento no es algo más profundo. Cuando Ava entrelazó su mano con la de mi hijo, Lucy se quedó quieta, los dedos tensos sobre su copa. No dijo nada, solo bajó la mirada y siguió comiendo. Pero aquel silencio pesaba más que cualquier palabra. Quise preguntarle, quise entender que la entristecía, pero sabía que no era el momento. Después de la cena, Ava insistió en lavar los platos, pese a mis negativas. «Señora Williams, déjeme a mí, usted descanse», dijo con entusiasmo desbordante. Accedí a regañadientes y la vi entrar en la cocina, arremangarse y tararear alegre mientras limpiaba. Debo admitir que lo hizo todo a la perfección, los platos apilados con orden, el fregadero reluciente. Por un momento pensé, esta chica parece tan atenta. Pero al salir al salón, vi a Leo sentado, coloreando con un crayón apretado en su manita. Ava se acercó y se sentó junto a él, elogiándolo. «Dibujas muy bien, Leo». «¿Qué es?» «Déjame ver». Leo soltó el lápiz de inmediato y se echó hacia atrás con desconfianza, como si la sintiera una amenaza. Ava me miró y, rápido, forzó una sonrisa para disimular. «Qué niño tan tímido», dijo con voz melosa. Pero en sus ojos vi brillar algo extraño. Alex, entretanto, no notaba nada. Seguía sirviendo vino, contando anécdotas de la oficina y riendo ruidosamente con cada broma de Ava. Aquel primer encuentro terminó con mi hijo satisfecho, despidiendo a Ava en la puerta con la mirada fija en ella, como si nada más existiera. Yo me quedé observándolos marchar con un extraño vacío en el pecho, como si algo no estuviera bien. El tiempo pasó, y Ava fue haciéndose parte de nuestras vidas. Un fin de semana soleado en California, mientras tejía una bufanda en la sala inundada de luz, Ava apareció sonriente de oreja a oreja. «Señora Williams, quiero llevar a Leo al parque hoy. ¿Le parece bien?» Miré a Leo, que jugaba en el suelo con sus bloques de madera, inexpresivo. «Claro, seguro que le encantará», respondí, forzando una sonrisa, aunque una duda me pinchaba por dentro. Alex estaba trabajando, y pensé que quizás el aire fresco le haría bien. Ava tomó de la mano a Leo y lo llevó hacia la puerta, mientras yo los miraba irse con un peso extraño en el corazón. Cuando regresaron, Ava entró con aire triunfante. Se divirtió muchísimo. No dejaba de tirarse por el tobogán y hasta pidió otro helado, contó emocionada. Pero cuando miré a Leo, vi su camiseta azul, la que yo misma había planchado esa mañana, manchada de tierra seca. El niño guardaba silencio, con el cochecito en la mano, sin decir ni una palabra de la salida. «¿Te divertiste, mi amor?», le pregunté, acariciando su cabello. Él solo asintió levemente, mirando hacia otro lado. Quise preguntarle más, pero Ava se adelantó con su voz siempre dulce. «Ya le conté, señora Williams, lo pasó genial». Asentí, aunque dentro de mí empezaba a formarse una pieza más del rompecabezas de la duda.
En otra ocasión, mientras Alex trabajaba, Ava apareció sin avisar. Yo estaba en la cocina preparando chili cuando escuché su voz hablando con Leo en la sala. Al principio sonaba suave, pero de pronto escuché una frase dura. Estate quieto, Leo. No hagas desorden. Ya eres un niño grande, pero sigues comportándote como un bebé. Me quedé helada, con el cuchillo aún sobre la cebolla, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Salí de la cocina, y enseguida Ava cambió de tono, dulcificándose como si nada hubiera pasado. Nuestro Leo es tan listo. Mira la torre tan alta que construyó, dijo sonriendo hacia los bloques de madera. Pero Leo apretó los labios y me miró como pidiéndome ayuda. Yo traté de sonreír. Sí, es muy hábil, dije, aunque por dentro la inquietud crecía como una espina clavándose en mi corazón. Intenté calmarme. Quizás no está acostumbrada a los niños. Cualquiera es torpe al principio. El 7º cumpleaños de Leo es un recuerdo que nunca olvidaré. Lucy pasó toda la mañana horneando un pastel de chocolate, su favorito. Cuando lo trajo y lo colocó en la mesa con las velas encendidas, Leo gritó de alegría. Sus ojitos brillaron como no lo hacían desde hacía meses. Tía Lucy, es mi pastel favorito, exclamó, corriendo a abrazarla. Ella sonrió, le acarició el cabello y le dijo con ternura. Lo hice para ti, mi amor. Come mucho. Los miré con el corazón cálido, sintiendo que la llama de la familia se avivaba de nuevo. Ava también estaba allí, pero aplaudió de forma forzada, desde un rincón, con una sonrisa cansada. Su único regalo fue una palmada indiferente en el hombro y un feliz cumpleaños, campeón. Vi cómo Leo se encogía un poco, evitando su mirada, y mi corazón volvió a doler. Quise decir algo, pero me callé, convenciéndome de no involucrarme demasiado. Otro día, Alex llevó a Ava y a Leo al supermercado. Yo me quedé en casa, pero al regresar escuché a Ava quejarse con irritación. Leo dejó caer una bolsa entera de caramelos en la caja y tuve que pagarlos. ¡Qué niño tan torpe! Alex frunció el ceño y regañó al niño. Leo, ya eres grande. Tienes que tener más cuidado. Vi a Leo agachar la cabeza, con las manos entrelazadas, buscando mis ojos como pidiendo auxilio. Me acerqué y puse una mano en su hombro. No pasa nada, mi amor. Solo eran caramelos. Pero por dentro me preguntaba por qué Ava perdía la paciencia tan fácilmente con un niño. ¿Por qué no podía ser tan dulce como lo había sido María? Una tarde, al recoger a Leo de la escuela, su maestra me llamó aparte y me dijo en voz baja y preocupada. Señora Williams, últimamente Leo habla menos y parece muy retraído. ¿Está ocurriendo algo en casa? Me quedé helada, aunque traté de restarle importancia. Seguro que son los cambios, señora Davis. No se preocupe. Pero de camino a casa, Leo tiró de mi blusa y me dijo con voz temblorosa. Abuela, no quiero ir a casa con la señorita Ava. Me detuve, me agaché y lo miré a los ojos, con el corazón encogido. ¿Por qué dices eso, mi amor? La señorita Ava te quiere mucho. Pero en cuanto lo dije, supe que estaba equivocada. Leo negó con la cabeza con firmeza en su mirada. No, abuela. Ella no me quiere. Le acaricié el cabello para tranquilizarlo, pero por dentro no pude negar lo evidente. El niño decía la verdad. Lucy, que iba cerca, había escuchado cada palabra. Lucy se dio la vuelta en silencio, pero vi cómo sus hombros se movían levemente, como si contuviera un suspiro. Todas esas piezas sueltas, todas esas pequeñas señales, yo las había visto, pero había elegido ignorarlas. Y así llegó el día de la boda de mi hijo. Aquella tarde, el sol dorado de Florida entraba a raudales por los grandes ventanales, bañando el salón en una luz radiante, como si quisiera celebrar el día feliz de mi hijo. Yo estaba sentada en la mesa número 8 junto a mi nieto Leo y a Lucy, mi hija adoptiva. Leo jugaba con su cochecito rojo, murmurando un suave broom, broom. Lo miré, y mi corazón se llenó de ternura. Lucy, con un sencillo vestido beige, estaba al otro lado. De vez en cuando se inclinaba para decirle algo al oído a Leo con una sonrisa tan dulce como el sol de la mañana. Come otro pedacito de pan, cariño, le dijo, partiéndole un trozo pequeño. Sonreí al verlos, sintiendo un poco de consuelo en el corazón. Aunque nuestra familia había atravesado tanto dolor, la presencia de Lucy y Leo siempre era el fuego que mantenía viva mi alma.
Alex, mi hijo, vestido con un elegante traje azul marino, caminaba entre las mesas brindando con los familiares. Su rostro desbordaba felicidad. Su sonrisa radiante parecía querer borrar los oscuros años que siguieron a la muerte de María. Lo miré, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Quería creer que había encontrado una nueva alegría, que Ava, la deslumbrante novia con su vestido de perlas, le daría un nuevo hogar. Pero cada vez que mis ojos se cruzaban con los de Ava, que reía fuerte frente a las cámaras sin soltar su copa de vino, sentía una espina clavarse en mi pecho. Su sonrisa era demasiado perfecta, como una máscara cuidadosamente colocada. La suave melodía de la banda de jazz acompañaba las animadas conversaciones de los invitados. Los camareros se movían discretos, sirviendo aperitivos, galletas crujientes, un dip aromático de queso y platos de camarones frescos elegantemente decorados. Noté que Leo solo tomó una galleta y, con sumo cuidado, apartó el plato de camarones. Fruncí el ceño y le pregunté en voz baja: ¿No te gusta, mi amor? El niño negó con la cabeza, desviando la mirada como si escondiera algo. Quise insistir, pero un pariente cercano me interrumpió con alegría. «¿Y qué bien se porta Leo, Betty? Mira qué grande está ya». Sonreí y respondí: «Es todo un hombrecito ya». Pero por dentro no dejaba de inquietarme. Nunca antes había rechazado la comida de esa forma tan extraña. A lo lejos vi a Ava mirar hacia nuestra mesa. La sonrisa en sus labios se tensó por un segundo, apenas perceptible, antes de volverse a otro invitado con su copa en alto. Traté de quitarme de encima la incomodidad, diciéndome que exageraba. Pero entonces todo cambió en un instante. Leo, aún jugando con su cochecito, lo empujó con demasiada fuerza y el juguete cayó al suelo. El niño se agachó rápido para recogerlo, pero se quedó petrificado, con los ojos abiertos de par en par, fijos en algo bajo la mesa. Me incliné para preguntarle qué ocurría, cuando Leo sacó de allí un pequeño papel doblado en 4, con las manos temblorosas y el rostro pálido. Se aferró de inmediato a mi mano y me susurró con urgencia: «Abuela, vámonos. Por favor, vámonos ya». Mi corazón empezó a latir con violencia, como si quisiera salirse del pecho. «¿Qué pasa, cariño?», pregunté, intentando mantener la calma. Pero la mirada aterrada de Leo me lo impedía. Temblando, repitió aquella frase que me heló la sangre. «No miraste debajo de la mesa, ¿verdad?». Sus palabras fueron como un cuchillo helado que me paralizó. Me agaché, levanté el mantel blanco y mis ojos recorrieron el oscuro espacio bajo la mesa. El papel estaba allí, junto a su silla, un objeto inofensivo en apariencia, pero lleno de amenaza. Lo recogí con manos temblorosas, sintiendo como el mundo se encogía hasta dejarnos solo a Leo, a mí y a ese maldito papel. Lo desplegué. La luz de las velas fue suficiente para leer las palabras garabateadas. Mesa 8. Añadir camarones al plato del niño. Unas pocas palabras, pero fueron como una descarga eléctrica recorriendo todo mi cuerpo. Inconscientemente arrugué el papel en mi puño. La música, las risas, todo alrededor pareció hundirse en un abismo del que no podía escapar. Ava, resplandeciente en su vestido de novia, seguía riendo en una esquina del salón, levantando su copa como si nada en el mundo pudiera preocuparla. Alex posaba sonriente con sus compañeros de trabajo, como si este fuera el día más feliz de su vida. Pero para mí, todo en aquel salón era una farsa, un telón que ocultaba la terrible verdad que acababa de descubrir. Apreté el papel con fuerza, sintiéndolo arder en mi piel. Mi nieto, al que amaba más que a mi propia vida, había estado a punto de convertirse en víctima de un plan perverso, justo en la boda de su padre. Me giré hacia Lucy, que estaba junto a Leo. Sus ojos reflejaban preocupación al ver mi expresión. «Cuida de Leo, por favor», le pedí, intentando sonar serena, aunque mi voz temblaba. Lucy asintió, atrayendo a Leo hacia sí y abrazándolo fuerte, como un escudo protector. «¿A dónde vas?», me preguntó en voz baja, con angustia. Negué con la cabeza sin responder. Ni yo misma sabía qué haría. Salí rápido al pasillo, con las piernas pesadas como plomo, pero con el corazón desbocado. Cerca de la barra, un grupo de camareros charlaba y reía. Sus risas contrastaban dolorosamente con la tormenta que ardía en mi interior. Reconocí a David, el joven que había servido varias veces en nuestra mesa. Tenía un rostro amable y una sonrisa cordial,
pero en ese momento no pensé en nada de eso. Caminé directo hacia él, le puse el papel delante y pregunté con firmeza. ¿Sabe quién envió esta nota? David la miró y su rostro cambió de inmediato. La sonrisa despreocupada se borró, dando paso al pánico. Dios mío, este papel es mío, balbuceó, con las manos temblorosas, como queriendo arrebatármelo. Una mujer me lo dio y lo dejé caer sin querer al llevar la bandeja. Sus palabras fueron como un rayo de luz en medio de la confusión, pero también aumentaron mi agitación. ¿Quién te lo dio? Insistí, casi gritando, perdiendo por completo la compostura. David retrocedió, confundido. No sé su nombre, señora. Solo me dijo que lo entregara al chef. El papel no llevaba remitente. La rabia estalló dentro de mí como un fuego abrasador. Mucho peor entonces. Dije, acercándome, con la voz temblando de ira y miedo. Mi nieto es gravemente alérgico a los camarones. Un solo bocado podría matarlo. David se puso pálido, los ojos desorbitados de horror, y negó frenéticamente. Señora, se lo juro, no lo sabía. Solo seguí la nota. No tenía idea de nada. Su voz se quebró, como si también estuviera atrapado en esta pesadilla. Los demás camareros comenzaron a murmurar entre ellos, mirándose con preocupación. Apreté el papel en mi mano, sintiendo que me quemaba. Quería gritar, romperlo todo, pero sabía que no podía dejar que mis emociones me dominaran. Leo me esperaba, y debía protegerlo. Desde dentro del salón, la voz del maestro de ceremonias anunció alegre que ya estaba listo el plato principal. Su tono fue como un cruel recordatorio de que el tiempo se agotaba y que, si dudaba, Leo podía caer en una trampa mortal. Respiré hondo, intentando controlar el temblor de mi cuerpo. Sabía que no podía quedarme callada. Si no actuaba en ese momento, jamás me lo perdonaría. Regresé al salón con el papel aún en la mano, prueba irrefutable de un plan siniestro. El salón seguía bañado por la luz de las velas, con la música del jazz mezclándose con las risas de los invitados. Los camareros servían en silencio los platos principales, y el aroma de la carne asada inundaba el aire. Pero para mí, todo aquello era una farsa. Miré a Leo, acurrucado junto a Lucy, con sus ojitos llenos de miedo fijos en mí, como si yo fuera su único refugio en medio de la tormenta. Tomé su manita, sintiendo sus dedos temblar dentro de mi palma. Entonces, como impulsada por una fuerza invisible, me puse de pie de golpe. Mi voz resonó clara y firme por encima de la música y las conversaciones. Un momento, por favor. Antes de empezar a comer, tengo algo que aclarar. Todo el salón quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Todas las miradas se dirigieron a la mesa 8, donde yo estaba de pie con Leo a mi lado y Lucy sentada con una chispa de determinación en los ojos. El tintinear de copas se apagó, los murmullos cesaron y solo podía oír el retumbar de mi corazón. Levanté el papel. Las palabras garabateadas eran una acusación imposible de ignorar. ¿Quién escribió esta nota pidiendo que se añadieran camarones al plato del niño de la mesa 8? Pregunté con voz temblorosa por la indignación, pero lo suficientemente clara y afilada. Los susurros comenzaron a correr como olas en un lago tranquilo. Algunos invitados se miraban entre sí, sacudiendo la cabeza, intrigados y confundidos. Sentí la mirada de Leo clavada en mí, como rogándome que lo protegiera. Alex corrió desde otra mesa, aún con la sonrisa en el rostro, que se borró en cuanto vio mi expresión. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó, totalmente desconcertado. No le respondí de inmediato. Solo puse el papel sobre la mesa y lo empujé hacia él. «Léelo tú mismo», dije con voz dura, aunque por dentro era un torbellino. Alex tomó el papel. Sus ojos recorrieron las palabras y vi cómo se le borraba el color del rostro, sus manos temblando levemente. «¿Qué significa esto?», preguntó, atónito, mirándome a mí y luego a Leo, como buscando una explicación lógica. Ava, en su deslumbrante vestido de novia, se acercó frunciendo el ceño, con una sorpresa perfectamente fingida. «¿Qué es todo esto? ¿Algún tipo de broma de mal gusto?», dijo con voz suave, pero noté un destello de pánico en sus ojos. La miré directo, con el corazón atenazado por la rabia y el miedo. «Mi nieto es alérgico a los camarones», dije, con la voz temblando de indignación. «Esto no es una broma. Esto es un intento de asesinato».
Mis palabras cayeron como un trueno, sumiendo el salón en un silencio sepulcral. Algunos invitados abrieron la boca de asombro, otros comenzaron a murmurar, sus ojos yendo de mí hacia Ava. Ella soltó una risa forzada, una máscara para mantener la compostura. Discúlpeme, señora Williams, pero el papel no tiene nombre. ¿Va a creer un cuento inventado por un niño que lo encontró por casualidad? Dijo con tono burlón, tratando de hacerme parecer una vieja paranoica. Algunos invitados empezaron a murmurar con dudas. Quizás sea un malentendido. ¿Quién haría algo así en una boda? La sangre hervía en mis venas. La audacia de Ava me dejó casi sin palabras. Quería gritar, arrancarle ese vestido de novia para dejar su verdad al descubierto. Pero sabía que debía mantener la calma, por Leo, por mi familia. De repente, Lucy se levantó, abrazando a Leo con fuerza. Sus ojos, enrojecidos y firmes, se clavaron en Ava. «Basta, Ava», dijo con voz fría pero cargada de dolor, como si ya no pudiera contenerse más. Lucy dio un paso adelante y le soltó una bofetada. El golpe seco resonó en todo el salón. El sonido retumbó, rompiendo el silencio y la falsedad. Todos se quedaron paralizados, yo incluida. Ava se llevó una mano a la mejilla, con los ojos abiertos de par en par, y se volvió hacia Alex sollozando. ¿Ves? Ella está loca de celos, por eso me ataca. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Pero Lucy no se echó atrás. Con los puños cerrados y la voz rota por la furia, gritó. La única malvada aquí eres tú. Quisiste hacerle daño a un niño inocente en tu propia boda. Sus palabras fueron como un cuchillo que cortó el aire pesado del salón. Las miradas de duda comenzaron a centrarse en Ava, y la vi quedarse helada, su falsa sonrisa desvaneciéndose. Alex permanecía inmóvil. Su mirada iba de mí a Lucy y a Ava, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Lucy, cálmate, dijo con voz temblorosa, pero yo sabía que ya no estaba seguro de en quién debía creer. Los murmullos de los invitados crecían como una marea que arrastraba todas las miradas hacia mí, hacia Ava y hacia Leo, mi pequeño nieto, que temblaba en brazos de Lucy. Ava intentó mantener su falsa calma, pero vi sus manos temblar cuando habló. Esto es una calumnia. Seguro que alguien puso ese papel ahí para arruinar nuestra boda. Su voz sonaba afilada, pero en sus ojos ya se asomaba el pánico, como si su máscara perfecta empezara a resquebrajarse. No pude soportar más su descaro. La rabia dentro de mí explotó como un fuego que consumía toda mi paciencia. Golpeé la mesa con fuerza, haciendo vibrar las copas. «Basta ya», grité con una voz tan fría que silenció incluso a la banda de jazz. «David, ven aquí». El joven camarero se acercó desde un rincón, con el rostro pálido de miedo. Sus ojos se movían de un lado a otro como si estuviera atrapado entre la verdad y la tormenta que se avecinaba. Le mostré el papel, mi voz temblaba pero era firme. «Confírmalo. ¿Es este el papel que recibiste?» David asintió varias veces, tartamudeando. «Ese sí, señora, lo es. Una mujer de otra mesa me lo dio, y lo dejé caer sin querer cuando llevaba la bandeja». Bajó la cabeza, evitando mi mirada. La sangre me hervía, pero me obligué a mantener la calma porque sabía que todo el salón me observaba. Ava se apresuró a interrumpir, con voz afilada y casi desesperada. «Se equivocan. Yo no sé nada de eso». Pero antes de que pudiera seguir hablando, una voz débil y llena de dolor se escuchó detrás. Gloria, la hermana menor de Ava, se levantó entre lágrimas. «No fue mi hermana Ava quien me dio ese papel», dijo, temblando, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Ella me pidió que lo entregara al camarero. Lo juro, yo no sabía lo que decía». Un murmullo de asombro recorrió el salón. «Dios mío. No lo puedo creer. ¿Cómo es posible?» Miré a Gloria y mi corazón se ablandó. Apenas tenía 18 años. Sus ojos estaban rojos y llenos de confusión, como si ella también estuviera atrapada en aquella pesadilla. Ava se giró de golpe hacia su hermana y le gritó con el rostro desfigurado por la ira. «Cállate, Gloria. ¿Cómo te atreves a inventar mentiras para perjudicar a tu propia hermana?» Su voz era cortante, pero vi sus labios temblar, luchando por ocultar la verdad. Gloria retrocedió, temblando de pies a cabeza, y dijo entre sollozos. «No estoy mintiendo, hermana. Solo hice lo que me pediste».
Sus palabras fueron como una daga que atravesó la falsedad de Ava, dejando a todo el salón en estado de shock. Un pariente cercano negó con la cabeza, con voz entrecortada. ¿Cómo es posible no tener compasión ni siquiera por un niño inocente? En medio del caos, Lucy avanzó con Leo en brazos y dijo con voz helada. Si sigues negándolo, podemos pedir que revisen las cámaras de seguridad del salón. Todo quedará claro en un momento. Sus palabras fueron como una piedra arrojada a un lago, provocando olas de pánico. El rostro de Ava se tornó ceniciento, sus labios se apretaron y su mirada buscó desesperada una salida. Pero ya no había escapatoria. No dijo nada más, y ese silencio fue, para mí, la confesión más clara de todas. Alex se quedó paralizado, con la mano temblorosa sobre el hombro de Leo, mirando con horror a la mujer a la que acababa de llamar esposa. Su voz se quebró, como si aún buscara la esperanza de que todo fuera un error, pero su mirada, pasando del papel a su hijo, decía lo contrario. Vi cómo su corazón se rompía, igual que el mío cuando descubrí el plan. Un tío se levantó y negó con la cabeza, con indignación en su voz. Es increíble. Tanta maldad en un día de celebración. Tras la amenaza de Lucy sobre las cámaras, un silencio mortal se apoderó del salón. Ava, la mujer que yo intenté aceptar como parte de mi familia, se quedó allí con el rostro pálido y los labios apretados, buscando una excusa final. Pero la verdad estaba desnuda, y no tenía dónde esconderse. Alex caminó lentamente hacia ella, con el rostro tenso y los ojos enrojecidos. Ava, dime la verdad. ¿Es cierto? Preguntó, con voz temblorosa, como si aún rogara por una chispa de esperanza. Pero yo sabía que, en el fondo, también sentía la verdad dolorosa. Ava dio un paso atrás, intentando forzar una sonrisa torcida, pero sus ojos la delataban. ¿No me crees? Dijo con voz rota. Todo es un plan de ellos. Yo no hice nada. Pero sus palabras sonaban débiles, como un viento apagándose antes de la tormenta. La miré con el corazón lleno de indignación y dolor. Esa mujer que pensé que traería felicidad a mi hijo, se mostraba ahora como una desconocida, un peligro que no había sabido ver. Lucy puso una mano en el hombro de Alex y dijo, con la voz contenida. Leo casi muere por culpa de esta mujer. Sus palabras fueron tan filosas como un cuchillo. Ava gritó desesperada. Cállate. Solo eres una intrusa celosa. Pero Lucy no se movió. Temblaba de rabia, pero se mantuvo firme como un escudo frente a Leo. ¿Celosa yo? Respondió con voz helada. Mírale a los ojos y dile que no intentaste hacerle daño. Leo se aferró a mí, con su pequeña mano apretando la mía como si temiera ser arrastrado a esa pesadilla. Los invitados comenzaron a levantarse. La atmósfera festiva estaba rota. El señor Johnson, un familiar, golpeó la mesa con furia. Esto es una vergüenza. No podemos dejarlo pasar. Los murmullos de apoyo se levantaron como olas que ahogaban a Ava bajo las miradas de desprecio. Alex, atrapado entre la verdad y el amor, gritó con voz rota por el dolor y la indignación. Leo es mi hijo. Tú intentaste matar a mi hijo en nuestra propia boda. Sus palabras fueron como una estocada directa al corazón de Ava. La vi romper en llanto, pero esas lágrimas, lo sabía, no eran de arrepentimiento, sino de haber sido descubierta. Coloqué el papel sobre la mesa y declaré con voz firme. Quien intente dañar a mi nieto jamás tendrá derecho a pisar esta familia. Mis palabras resonaron claras e inquebrantables, como una sentencia. Ava alzó la mirada, los ojos llenos de fuego, pero en ellos vi la derrota. Había perdido no solo contra mí, sino contra la verdad. El personal de seguridad del hotel se acercó y, con cortesía pero firmeza, le pidieron a Ava que abandonara el salón. Señora, por favor, acompáñenos, dijo uno con voz fría. Ava retrocedió buscando ayuda, pero nadie salió en su defensa. Muchos invitados negaban con la cabeza, dejando sus copas a medio vaciar con un suspiro de resignación. Increíble, susurró uno. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel? Dijo otro horrorizado. Alex se quedó inmóvil, con las manos en la cabeza como si intentara evitar que su mundo se derrumbara. Luego, como si no tuviera fuerzas para sostenerse, se arrodilló lentamente frente a Leo. Hijo, perdóname. Perdóname por no protegerte, dijo con la voz ahogada. Vi las lágrimas rodar por sus mejillas y sentí como el corazón se me partía en dos.
Lo ayudé a levantarse, sujetando sus hombros, y le dije con voz grave pero firme. Por suerte lo detuvimos a tiempo. Esta falsa felicidad tiene que terminar aquí y ahora. Miré a Ava, que era escoltada bajo miradas de desprecio, y supe en mi corazón que nunca fue ni sería parte de nuestra familia. En los días que siguieron a aquella boda maldita, nuestra familia quedó atrapada en un torbellino de silencio, con heridas abiertas y preguntas sin respuesta. Me sentía como si hubiera despertado de una pesadilla en la que casi perdía a Leo, el nieto al que amo más que a mi propia vida. La historia del fracaso de la boda se esparció por todas partes, desde las calles de los suburbios hasta las conversaciones de parientes lejanos. El teléfono no dejaba de sonar. Algunos culpaban a Alex por confiar ciegamente en Ava. Otros se solidarizaban con Leo, el niño inocente que casi fue víctima de un plan perverso. Para mí, cada llamada era solo un recordatorio doloroso de lo que habíamos vivido. Alex se volvió reservado tras lo ocurrido. Ya no era el hombre radiante con traje azul marino del día de la boda. Ahora llevaba y recogía a Leo de la escuela en silencio, con la mirada cargada de dolor y culpa. El nombre de Ava, como una maldición, jamás volvió a mencionarse en casa. Yo miraba a Alex con el corazón apesadumbrado, pero sabía que necesitaba tiempo para sanar, para reencontrarse tras ser traicionado por la persona que amaba. No lo culpaba, porque entiendo que el amor puede cegarnos. Pero también sabía que nuestra familia tenía que levantarse de las cenizas. Seguí cuidando de Leo como desde que María se fue. Cocinaba sus platos favoritos, como pasta con queso o un flan suave, intentando devolverle la sensación de seguridad. Pero, ¿quién fue realmente quien curó el alma de Leo? No fui yo, fue Lucy, mi hija adoptiva. Cada mañana le preparaba con esmero su almuerzo para la escuela, eligiendo cuidadosamente alimentos sin camarón ni nada que pudiera ponerlo en riesgo. Incluso escribía una nota para la maestra explicando su alergia, con una carita sonriente dibujada con crayón que él adoraba. «Tía Lucy, dibujas muy bien», decía Leo al abrir su lonchera, y sus ojos brillaban como si parte de su inocencia hubiera regresado. Cada tarde, Lucy llevaba a Leo al parque. Yo los observaba de lejos, viéndola enseñarle a volar una cometa, mostrándole cómo sujetar el hilo para que subiera alto. Una vez Leo cayó del tobogán y Lucy corrió a levantarlo, le sacudió el polvo de la ropa y le susurró. «Está bien, mi amor. Aquí estoy». La risa clara de Leo volvió a llenar el aire, un sonido que creí perdido para siempre, y que ahora era un bálsamo para mi corazón. Miraba a Lucy con infinita gratitud, porque no solo era una hermana para él, también era como una segunda madre que llenaba el vacío que María había dejado. Una noche, cuando Leo tuvo fiebre alta, vi a Lucy velar a su lado. Sentada en una silla junto a la cama, le colocaba paños húmedos en la frente mientras le contaba la historia de un gorrión valiente que volaba en medio de la tormenta. Me quedé en la puerta, observando en silencio, y vi cómo la mirada de Alex se posaba en Lucy por mucho tiempo. Una mirada compleja, llena de gratitud y remordimiento, como si descubriera algo que había ignorado durante años. No dije nada. Solo me retiré en silencio, dándole su espacio. Pero en mi corazón empecé a sentir que quizá había una luz al final del oscuro túnel de nuestra familia. En una de las escasas cenas donde estábamos los tres reunidos alrededor de la mesa, con la pasta caliente que yo había preparado, Leo levantó la mirada con sus ojos claros fijos en Lucy. «Quiero que la tía Lucy sea mi mamá», dijo con voz suave pero clara, como si lo hubiera pensado mucho tiempo. Todos quedamos en silencio. Lucy se sonrojó y bajó la cabeza, apretando la cuchara para esconder su vergüenza. Alex se quedó inmóvil, con los ojos vidriosos, como si aquellas palabras hubieran tocado la fibra más profunda de su corazón. Yo sonreí. Puse mi mano en el hombro de Alex y le dije con voz cálida. «La verdadera felicidad, hijo, no viene de un vestido de novia deslumbrante, sino de un corazón sincero que sabe amar». Alex me miró, luego miró a Lucy, y vi brillar en sus ojos una chispa de esperanza. El tiempo pasó, y Ava desapareció de nuestras vidas como un viento tóxico que se había ido. Leo volvió a ser un niño feliz, siempre pegado a Lucy, con su cochecito rojo y el dibujo que ella le había hecho. Lo vi correr y jugar en el patio, y sentí un gran alivio, aunque también un nudo de dolor al pensar en todo lo que había tenido que soportar. Un día, Alex tomó la mano de Lucy y de repente, se plantó frente a mí en la sala. «Mamá», dijo con voz temblorosa pero firme, «sé que cometí un error. Estuve ciego.
Puse en peligro a Leo. Pero esta vez no quiero soltar a la persona que de verdad ha estado al lado de nuestra familia. Lucy bajó la cabeza con las mejillas encendidas, pero con una sonrisa radiante en los labios. Yo asentí mientras las lágrimas rodaban silenciosas por mis mejillas. Hijo, lo único que quiero es que tú y Leo sean felices, dije con la voz entrecortada. Esa noche, después de que Leo se durmiera, me senté junto a la ventana, mirando la luna plateada que iluminaba la calle tranquila. Su luz suave era un recordatorio de que, aunque nuestra familia había pasado por días oscuros, la claridad siempre encuentra el modo de abrirse paso. Susurré para mí misma. La familia no siempre se forma con la sangre. A veces se elige con amor y con valentía. Después de aquella boda sombría, un nuevo capítulo lleno de luz comenzó realmente para nosotros. Miré hacia el patio, donde aún estaba la cometa que Lucy y Leo habían hecho volar el día anterior, y supe que aunque las viejas heridas nunca sanaran del todo, seguiríamos adelante, unidos por el amor y la fortaleza. Tras vivir todo esto, comprendí algo muy importante. En la vida hay pérdidas que no pueden reemplazarse, traiciones que rompen el corazón, pero el amor sincero siempre será la luz que ilumina el camino. La familia no se construye solo con lazos de sangre, sino también con elecciones, con la valentía de protegernos de la oscuridad y del peligro. La felicidad verdadera nace del sacrificio y del afecto sincero, no de las falsas apariencias. Quiero que todos los que escuchan recuerden esto. Hay que dejarse guiar por el corazón, porque a veces un gesto pequeño puede salvar una vida. Y es la bondad lo que nos saca de noches que parecen no tener fin. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien reflexione. ¿Cuántas madres estarán sufriendo en silencio dentro de sus hogares? De verdad me pregunto, si tú hubieras estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías guardado silencio para mantener la paz, o habrías tenido el valor de enfrentarlo todo para recuperar tu propia voz? Me encantaría conocer tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de los demás. Que Dios siempre nos bendiga, y estoy segura de que la valentía nos conducirá a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, te dejaré 2 de las historias favoritas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. No olvides suscribirte al canal. En el vídeo también encontrarás 2 nuevas historias de vida que te recomiendo de todo corazón. Hasta la próxima historia de vida.